hablar acerca de una escritora cuentista. Fíjense, a propósito de que hace ratito pues estábamos leyendo cuentos y justamente terminamos con un cuento pues de misterio, con estos tintes que la tradición de América Latina, ¿no?, tiene como el realismo mágico. Y esto es pues también que tiene que ver con el contexto histórico que hemos vivido y que seguimos también viviendo. Pues bien, Jazmín es la prologuista de este libro de cuentos reunidos de… A ver, lo ponemos aquí. Ajá. Perfecto. Y justo nos va a platicar de todo esto, del contexto, de cómo fueron estos cuentos reunidos, porque tenemos entendido que estos cuentos, bueno, vienen de otros libros que anteriormente han estado. Y quiero decirles también que si Jazmín está aquí, aparte de ser la prologuista de este libro, es una estudiosa en lo que es la literatura fantástica y también especialista, pues también en esta Adela Fernández, para poder pues hoy platicarnos un poquito de los cuentos. Así que te damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde tan calurosa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para mí siempre es un placer hablar de Adela Fernández porque es una autora que por muchos años fue completamente desconocida. Y eso tiene mucho que ver con un asunto de orden familiar porque ella es hija del indio Fernández. Y ahí está como, ¿sí se escucha bien? Sí. ¿Me lo pongo? Sí, más cerca. Más cerca, ok. Gracias. Bueno, entonces, ella es hija de el gran cineasta, el Indio Fernández, y esa situación familiar implicó una especie de silenciamiento de su obra literaria. Ella muy pronto abandona la casa familiar y se va a vivir una vida pues alejada, ¿no?, de la sombra paterna. De hecho, ella escribe una biografía donde bueno, comenta muchos aspectos de su vida familiar con el padre, ¿no? Que, bueno, como seguramente ustedes saben, pues es una figura imponente en el ámbito cultural, ¿no? Pero también, y no quisiera meterme en esos asuntos tan familiares, pero al parecer era una figura violenta, ¿no? Una figura en muchos aspectos abusiva, ¿no?, respecto al trato que tenía con Adela Fernández. Entonces ella muy pronto abandona la casa familiar y empieza a publicar, empieza a escribir sus libros y ella con sus propios medios publica sus libros. Esto es un gesto de una independencia absoluta, muy, muy interesante, muy simbólica, porque ella como hija del Indio Fernández bien podría haber publicado en las editoriales más importantes de la época. En cambio ella decide, como en lo que yo entiendo como un gesto de autonomía y de deslinde con el padre, publicar por sus propios medios su obra literaria. Adela Fernández tuvo una pluma bastante prolífica. No solo escribió cuento, también escribió guiones cinematográficos, también escribió obras de teatro, escribió diccionarios y también hizo un libro muy, muy bonito sobre recetas tradicionales mexicanas. También fue ensayista, sus tópicos más convocados fue pues el suicidio y el uso de drogas psicotrópicas, ¿no? Entonces ella tuvo una pluma muy variada, muy amplia y desgraciadamente su obra pues… por lo menos la narrativa está ahí, pero toda la obra, todos los textos que ella publicó en vida, pues no se han vuelto a reeditar. Y lo que hace el Fondo de Cultura Económica es un gesto también muy interesante al que todos deberíamos de estar muy agradecidos, porque el Fondo de Cultura Económica ha rescatado del olvido a muchas autoras fundamentales para la literatura mexicana, como el caso de Guadalupe Dueñas, como el caso de Amparo Dávila y en esta ocasión Adela Fernández. No sé si… Sí, fíjense que, bueno, me llama la atención antes, pues siempre enmarcar, ¿no?, quién fue esta escritora para abrir, ¿no?, esta curiosidad. Honestamente, yo no había leído anteriormente nada de Adela Fernández porque no estaba dentro de mi radar, no estaba dentro de mi contexto, precisamente porque no eran, sí publicadas, pero no eran promovidas. Leer no era tan promovido leer la literatura escrita por mujeres como ahora,
y que sí más literatura escrita por varones, por escritores. Entonces creo que se ha rescatado de una manera bien bonita, muy importante, que el Fondo de Cultura Económica, y justamente para destacar, no desde y sí, porque siempre recuerden, no hay texto sin contexto. El hecho de haber sido hija de Emilio Fernández, pues la pone en un contexto donde ella también se alimenta de muchísimas cosas, de muchísimo arte, de muchísimos personajes, y de hecho ese será como una marca, como una huella que aun cuando muere su padre la va a seguir. Ella, si ustedes si la escuchan, vive siempre en un contexto que podríamos llamar paranormal. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, es cierto lo que mencionas, a pesar de que ella se deslinda del padre, en realidad ella consume de alguna manera todo el capital cultural que éste le ofreció. En la casona donde ella vivió junto con su padre, pues seguramente también ustedes saben, había un movimiento cultural muy importante, entraban y salían personas, artistas, estaba Frida Kahlo, Leonora Carrington, todas las pintoras surrealistas, grandes actores, también grandes cineastas, etcétera. Entonces Adela Fernández vivió su infancia y una parte de su adolescencia en vínculo con este gran capital cultural, ¿no? que incorpora propiamente a su obra, ¿no? Eso es cierto. Y otro elemento que, digamos, ella va a incorporar a su narrativa, a sus cuentos, además de este ámbito onírico que ella veía, por ejemplo, de las pintoras surrealistas que iban a su casa, otro elemento fundamental en su obra es el pensamiento mágico de las comunidades indígenas. Y esto es porque sus nanas, sus cuidadores, básicamente con ellos se crió, ¿no? Más que con el padre. Y en su segundo libro, Duerme Velas, ella cuenta que se podía quedar dormida con los ojos abiertos, ¿no? Y entonces su nana le decía, ya la niña Adela le agarró otra duerme velas, cuando se despierte nos va a contar historias insensatas y sin juicio, ¿no? Y en efecto, ¿no? Ella se despertaba de esos duermevelas, que son unos estados liminales entre el sueño propiamente y la vigilia. No están, las personas que tienen duermevelas o experimentan las duermevelas no están propiamente dormidas, pero tampoco despiertas, ¿no? Entonces están como en un estado intermedio entre esos dos mundos, ¿no? Y justamente ella se ubica en esos mundos que tiene mucho que ver con el pensamiento mágico, con los sueños, con las pesadillas, con lo monstruoso, con lo sobrenatural, con lo que no se puede explicar. Entonces van a aparecer fantasmas, van a aparecer monstruos, van a aparecer pequeñas niñas que se reproducen cuando se ven en el espejo, pequeños pajaritos albinos que son productos de un incesto, por ejemplo, pero también hay un elemento también fundamental. En ese mundo mágico, sobrenatural, etcétera, hay lo que le interesa rescatar a Adela Fernández, una crítica hacia sobre todo la familia. Y si hacemos estos trazados biográficos, ¿no? Podemos entender que la gran preocupación de Adela era cuestionar la gran institución de la familia, ¿no? La figura de la madre, la figura del padre, que en muchos de los cuentos de Adela Fernández la figura del padre es una figura, es una sombra temerosa, una figura francamente perversa, violenta, ¿no? Pero también la madre y también los hermanos y también la comunidad y también la religión. Entonces, si nos acercamos a la obra de Adela Fernández, vamos a encontrar un mundo mágico, sobrenatural, pero que en el fondo el gran valor de estos cuentos es esa crítica que es totalmente despiadada a la gran familia, a lo que entendemos como la gran familia, ¿no? Este mundo del horror que vive ella por fuera. Déjenme contarles que por ahí se le hizo una entrevista porque ella trabajó con Juan Rulfo. Sí, en el Instituto Nacional Indigenista. Y cuenta ella que él no le hablaba. O sea, él sabía quién era hija de un famoso y que sin embargo él no le hablaba. El día que muere Juan Rulfo y que está su cadáver velándose en el Palacio de Bellas Artes,
dice ella en esta entrevista que encuentra en la puerta a Juan Rulfo. Entonces le pregunta por primera vez, porque nunca le preguntaba nada, le pregunta, oye, Adelita, ¿no sabes quién se murió, a quién están velando? Y ella feliz porque por fin le había hablado, dijo, no sé, pero ahorita voy a ver. Entonces se mete Adela y encuentra a la secretaria de Juan Rulfo llorando, echa moco. Le dice, ¿quién se murió? Y dice, Juan Rulfo. Entonces, pero no es lo acabo de ver en la puerta. Entonces, son este tipo de cosas en este mundo que cualquier escéptico podría darle cualquier otra explicación, pero me refiero a esta anécdota porque este es el mundo psíquico en el que vive ella y que ella misma comenta. Sin embargo, todos aquellos fantasmas, aquellos recuerdos, aquellas sombras, aquellos miedos, me ayudaron para que creativamente yo pudiera sublimar mis miedos en la escritura. Y ahí están esos cuentos. ¿Cómo está este asunto entre estas anécdotas y su obra? Claro, sí, ella, quien visite la casona donde vivió con su padre se podría explicar por qué estaba tan inclinada a pensar en estos mundos mágicos, sobrenaturales, estas presencias, ¿no?, inexplicables que también habitan sus cuentos. Sí, ella estuvo muy vinculada también con este pensamiento mágico, como bien lo apuntas, porque estuvo relacionada, trabajó en el Instituto Nacional Indigenista y además estuvo en una compañía teatral que recorrió todo México. Entonces, pues estaba muy vinculada, muy cercana a las comunidades indígenas, muy cercana pues justamente al mundo del arte. Pero sí me interesa hacer hincapié en que ella como que creó su propio camino, alejada de la figura paterna, que bien le podría haber abierto las puertas, ¿no?, en ese sentido. Ella publica 3 libros, uno se llama El perro, el hábito por la rosa, el segundo Duerme velas y el tercero el vago espinazo de la noche, cuentos crueles y cínicos. Y estos libros, como dije, se publican en editoriales independientes que desaparecieron muy pronto, así que su obra quedó como en el olvido. Yo formo parte de un grupo de investigación que es el Seminario de Investigación de Literatura Fantástica Hispanoamericana de la UNAM, y ahí comenzamos a leerla en copias. Nadie tenía un libro de Adela Fernández. Era muy difícil, es una autora de culto, muy pocos privilegiados pueden tener las primeras ediciones de Adela Fernández, de los libros de Adela Fernández, así que la empezamos a trabajar en copias. Y en ese lugar conocí a Eduardo Matías, que es el editor también del Fondo de Cultura Económica, y se mostró muy interesado en reeditar la obra de Adela Fernández, y bueno, de ese interés también pues se materializó en este libro que reúne, como dije, su obra narrativa, pero todavía hace falta mucho que descubrir, leer y reeditar de Adela Fernández. Un asunto que quiero retomar a propósito de lo que habías comentado es ese mundo sobrenatural en el que ella estaba muy cercana. De hecho, ella cada año, el 2 de noviembre, ponía los altares del Día de Muertos, unos altares bellísimos, preciosos, en la casona del Padre. Y también hizo un libro sobre la historia de esos altares, sobre qué es lo que se ponía en esos altares en cada región. Entonces también es un libro muy bonito, casi como una perspectiva antropológica, ¿no?, que tiene mucho que ver con esa cercanía con el INI, ¿no?, en ese trabajo que hizo. Sí. Y bueno, un poquito destacar que pues hagamos justamente esta conciencia, ¿no?, de esta lucha que hemos tenido las mujeres en diferentes áreas, ¿no?, de trabajo y de actividad, de acción, que ya lo decías, quiero destacarlo, no fue fácil publicar, mucho menos pues ser promovida, como muchas escritoras que orgullosamente de las podemos hablar, ¿no? Estaba pensando en Amparo Dávila, que también es otra de las escritoras que no estaba, o sea, que no estaban publicadas, que no se hablaba mucho, y de repente, no solamente el peso, porque me llama la atención que Juan Rulfo dijera que no le hablaba. Dos cosas había aquí. Una, la falta de edición de estas escritoras. Dos, porque eres hija de el Indio Fernández,
ese es un segundo motivo. Entonces imagínense lo difícil que fue en ese momento para Adela Fernández haberla publicado. Creo que su obra ha destacado más después de fallecida, lamentablemente. Sí, es una pena porque a pesar de todos los intentos que ella hizo por tener un lugar propio, un camino propio, cuando muere el padre, ella se convierte en la heredera universal. Entonces, ella publica su segundo libro en 1986, justo el año en que muere su padre. Entonces, toda la atención se dirigió a ella, no a su obra, a su segundo libro, sino a justamente estas preguntas. El acercamiento que tuvo de los periodistas fue ese, ¿no? Preguntarle sobre la herencia, sobre el legado cultural del padre y su figura como autora se fue desdibujando y desdibujando. El padre le heredó la casona y hay unas entrevistas muy conmovedoras porque ella dice que no sabe si el último acto de amor que le hizo su padre fue heredarle la casa o el último acto de desprecio fue heredarle la casa, porque era una casa que la consumía por completo, era una casa que no podía mantener ella sola. Y ella dijo que mantener esa casa la obligaba a olvidarse un poco de su escritura. Y es que también es una invitación para que vayan a la casona y se puedan dar cuenta de lo difícil que ha de haber sido para ella sola mantener una casa como esa, ¿no? Con alberca grande. Se encuentra en el centro de Coyoacán, no recuerdo muy bien la dirección. ¿Fernández Leal? No es en Zaragoza. Está en Miguel Ángel de Quevedo y Francisco Sosa. Entre Miguel Ángel de Quevedo y Francisco Sosa. Francisco Sosa, sí. Ahí, de todas maneras, ustedes, pues digo, ya ahorita que tenemos internet, si a alguien le llama la atención, porque si hay entrada, no si hay visitas. Claro, sí, hay visitas. Si hay visitas. Sí, el sábado es visita guiada y creo que jueves y viernes sin guía. Pero después de mucho tiempo ya se rentó ese espacio para películas, para, no sé, para videoclips y etcétera. Pero es cierto que esa casa y ese legado material que le dejó el indio a Adela fue un peso para ella y dejó de escribir porque se dedicó a mantener esa casa en orden, ¿no? Pero pues sí implicó su abandonamiento de la escritura. Antes de pasar con preguntas al público, y se vale de todo, porque pues aquí lo que importa es el diálogo, la charla, cuéntanos, para ti, yo creo que es difícil, pero ¿hay algún cuento que tú prefieras de aquí? Tendría que decir que los cuentos de Adela Fernández no son bonitos, en el sentido, no de cómo están escritos, porque Adela Fernández es una extraordinaria escritora, sino por los temas que trata. Y es que en este libro los grandes protagonistas van a ser los niños. Y los niños sometidos a una enorme violencia por la madre, por el padre, por la familia, por la religión. Entonces son cuentos muy crueles, pero nunca desprovistos de la belleza poética. Los van a gozar, pero también los van a padecer. No tengo, todos son mis favoritos, pero tendría, no sé, que decir que tal vez el primero con el que me enamoré de Adela, pues es La jaula de tía Enedina, que es un texto muy perturbador, pero es, digamos, la puerta que abre a ese maravilloso mundo creativo de la autora. No quiero decir de qué trata, porque, pues, para que ustedes lo puedan, compren el libro y lo lean. ¿En cuánto está el libro? ¿En cuánto está? ¿Sabemos? Bueno, ¿cuánto? 215. Bueno, pues ahí está, son varios cuentos que seguramente ustedes se la van a pasar bien, estéticamente bien. El tema, los temas son, yo creo que los traemos también ya como un sello en nuestra alma, ¿no? El realismo mágico, las historias de lo fantástico, ¿no? Venimos de historias de la revolución, de muertes, de asesinatos, pero también de mucha poesía, ¿no? Ante todo. Y pues bueno, pues vamos a pasar el micrófono al público, no sé, quién quiera. Bueno, nos dicen que tendrán que venir aquí al micrófono, pues para conversar un poquito con Jazmín, que se encuentra aquí con nosotros. Así que quien guste, quien tenga alguna pregunta, algún comentario, pues adelante.
Bueno, mientras se animan, yo creo que Adela Fernández estaría muy contenta, ¿no?, de estar aquí también. No fue nada reconocida en vida y es una lástima. Así sucede, como habías dicho, ¿no?, cuando las escritoras tienen esas grandes figuras masculinas también a su alrededor, hay una especie de silenciamiento. Y lo interesante ahora es que las leamos y las rescatemos también de ese olvido, ¿no? Sí, y sobre todo que quienes las conozcamos, o sea, si nos pongamos como esta camiseta de pensar que, pues que la literatura va más allá de lo que nos han dicho en las escuelas o en la televisión, que hay mucho por descubrir, que hay que existe esta literatura de lo psicológico o de lo psiquiátrico, hasta podríamos decir, porque también han sido casos como Amparo Dávila, casos también que se llevan al estudio, ¿no?, de la psiquiatría, para ver cómo funciona todo este contexto para la obra creativa, y en la que, perdón, pues aunque digas, bueno, comentes que no son cuentos bonitos me refiero porque las historias son perturbadoras, finalmente terminamos con sentirnos identificados, ¿no?, con los personajes. Bueno, quien quiera hacer algún comentario, le pasa. Sí, adelante, yo quisiera llevar el micrófono, pero bueno. Sí, adelante. Sí, es que sobre todo para que salgan en el video. Esto me recuerda un poco el libro de Sabina Berman, de Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud, donde dice que Freud, igual a su hija, no le daba ninguna oportunidad, solo a su hijo. Por eso lo relacioné. Muy interesante. Pues también los invito a leer la biografía que escribió Adela Fernández sobre su padre y ahí podemos encontrar también las claves de esa relación tan complicada, tan compleja, ¿no?, que tuvo Adela con el padre. Un hombre que marcó una época, ¿no?, en el ambiente cultural, pero también una figura muy complicada. Es el gran macho mexicano, ¿no?, así se presenta en nuestro imaginario, ¿no?, lo tenemos, y parece que no está muy alejada esa figura que nosotros tenemos de la forma en la que íntimamente se comportaba con su familia. Por eso ella huye. Y eso, también en su libro hay mucha violencia masculina sobre los niños, sobre las mujeres, muy en el marco de la época también, sí. El compañero y luego el compañero, les pido que se acerquen bien al micrófono porque estamos compitiendo con el altísimo. Entonces, pues. A propósito. Me gustaría saber sobre el libro de las ofrendas de Adela. Sí, ese libro también no está rescatado ni reeditado. Yo lo encontré en Mercado Libre hace mucho tiempo. Creo que lo pueden buscar, lo pueden encontrar por ahí. En algunas bibliotecas. En algunas bibliotecas está. Pero en realidad sí lo que se necesita es que también tal vez el fondo se interese en rescatar toda la obra de Adela Fernández, porque también hay guiones cinematográficos y obras de teatro. Tiene mucha obra de teatro. Gracias. Más que pregunta, es una aportación. Creo que los libros no son bonitos, más bien son ilustrativos, son culturales. Y referente a lo que dicen que escribió algo de los altares de muertos, creo que debe ser un libro muy, muy interesante, porque poner un altar de muerto no nada más es aventar las flores amarillas y poner la manzana o poner el vaso de agua, sino que cada región de la República Mexicana tiene el porqué. Hay unos que son de un piso, hay unos que son de 2 pisos, 3 pisos, unos que llevan arriba un altar, y el tipo de fruta que se asemeja a cada región. Yo creo que más que bonito, debe ser muy ilustrativo para alguien que quiera poner una ofrenda, y según la región o el estado de donde sea. Sí, Gracias. muchísimas gracias por la aclaración, sí. Bueno, también claro, como ella trabajó en el Instituto Nacional Indigenista, sabía muy bien todo esto que nos comentaron. Otra cosa, rápidamente, también tiene un libro de diccionario de dioses prehispánicos. O sea, ella estaba, una mujer muy, muy inteligente, con unas búsquedas intelectuales inagotables, ¿no? Ok.
Tres preguntas. Una es, como grupo de investigación, ¿cuál es el proceso para decidir a qué personaje estudiar, ¿no? O a qué personaje luego aterrizar a un libro, ¿no? El otro es, ¿cómo fue que llegaron a Adela Fernández? ¿Cómo fue que decidieron enfocar en ella como tiempo, ¿no?, de investigación? Y sobre Adela Fernández, ¿qué es lo más impactante que han encontrado en la investigación sobre la etapa de su infancia? La etapa de su infancia. Nadie sale ileso de la infancia. Nada, nadie. Bueno, primero en nuestro grupo de trabajo de la UNAM, pues cada uno propone un autor, lo presenta y lo discutimos. Después participamos en congresos, luego hacemos algunos libros y en esa ocasión Adela Fernández, discutimos a Adela Fernández un par de sesiones porque alguien tenía unas copias y le pareció como muy singular, como que nadie de los que estábamos ahí la conocíamos y entonces decidimos empezar a trabajarla. Y fue así como llegamos, así pasó con Amparo Dávila también. Y bueno, ¿qué es lo más perturbador respecto a la niñez? Híjole, es que los niños son las principales víctimas, es que hay cuentos muy desgarradores, se habla de violación, ¿no? de abusos emocionales. Hay un cuento que me parece muy perturbador y bello también, ¿no? Que se llama Estancho, y es de un niño que ni su papá ni su mamá lo quieren y lo golpean y todo esto. Y entonces él tiene un amigo que le dice, oye, ¿y si haces como que te mueres y a lo mejor tu familia pues te quiere, ¿no? Llamas la atención de tus papás. Y entonces él le dice, sí, puede ser. Y entonces el amigo roba veneno de rata y se lo da a Estancho y le dice, pero como son niños, no saben, o sea, son muy inocentes. Y entonces Estancho se toma mucho veneno de rata y muere. Pero Adela describe esa muerte de una manera muy, muy terrible, ¿no? Los espasmos, la forma en la que él está muriendo. Pero tal vez lo más terrible es la indiferencia del padre y de la madre. Eso es lo realmente perturbador, que no les importa, ¿no? Y entonces, como viven en una sociedad, en un pueblo en una comunidad muy religiosa, el padre le dice que los suicidas no pueden ser enterrados. Entonces dejan el cuerpo en una barranca. Y es el amigo quien recupera el cuerpo. Bueno, ya les estoy contando toda la historia, pero es muy triste, es muy, muy triste. Yo creo que ese es el cuento más perturbador, que a mí me duele mucho ese cuento, pero tiene muchos otros. Pero es un tema complicado, complejo, pero es bello en el sentido de la poesía, del lenguaje, de la literatura que hay en él, ¿no? No crean que es así todo, ¿no? Pero solo los temas son así. No sé si faltó alguna, porque me hiciste como 3 preguntas, pero creo que estuvo respondido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedes contar para que se animen a ir? Es que nos comenta que estuvo hace poquito yo no he ido, ¿eh? Hace poco yo estuve, sí dan tours guiados, hacen también bazares artesanales, hay obras de teatro, exponen documentales, graban videoclips también, películas, y mantienen como la esencia de cuando vivía el Indio Fernández ahí. Sí. Hay una super mega piscina, hay fotografías de Marilyn Monroe que también estuvo visitando ahí, María Félix también. ¿Qué más? Está impresionante, la verdad vale la pena ir. Y no sabía mucho de Adela Fernández, solamente por mi mamá que me contó de ella, porque mi mamá sabe las historias del Indio Fernández y de su esposa, y tenía curiosidad justamente por eso, ¿no? No sabía que era escritora y tampoco sabía que, bueno, tenía una idea de que había sufrido mucho por el tema del papá, ¿no? Pero no sabía que era escritora. Realmente es como un descubrimiento para mí. Pues Adela, bueno, es que todo es una historia muy complicada que parece casi ya en el ámbito del puro chisme, pero ella no conoció a su madre, ¿no? Por una cuestión del padre, porque, es que el indio siempre llevaba pistola. Ay, ese Indio Fernández. Ajá. Y entonces por alguna circunstancia él mata a un doble de una película y él se exilia en Cuba y ahí conoce a la madre de Adela Fernández, que era una chica de 15 años, se casan, llegan a México,
pero ella era muy joven y lo abandona y él era ya un señor todopoderoso y le quita a Adela. Entonces Adela nunca estuvo en contacto con la madre y en una entrevista ella dice, mi primera madre fue mi padre. Entonces sí, tienen una relación muy complicada, pero en el fondo creo que al final del día, de la vida de Adela, no desprovista de amor, ¿no? Una relación complicada, pero no desprovista de respeto, de admiración al final, ¿no? Y bueno, en la casona todavía vive el hijo de Adela, que es Emilio Quetzalcóatl, entonces está muy, muy bueno que vayan a visitarla para poder sostener ese legado, no solo del indio, sino también de Adela. ¿Hay alguien más, algún otro comentario? Y si no, también nos gustaría que nos dijeras dónde te pueden escribir, tus redes sociales, dónde te pueden encontrar algún comentario, ya que ustedes investigan, ¿no? Bueno, tenemos la página del Seminario de Literatura Fantástica Hispanoamericana de la UNAM, ahí está en Facebook, nada más tenemos, y también creo que nada más en Facebook, no soy muchos de redes sociales, pero ahí nos encuentran. Pronto vamos a también tener un congreso en el Colegio de México, en la UAM Iztapalapa, y bueno, ahí vamos a hablar de muchas autoras y autores fantásticos. No sé si hay alguna, no sé cuánto tiempo nos queda. Venga. ¿Qué tan cierto es que el Indio Fernández es la estatua del Oscar cuando fue joven y estaba en Hollywood? Bueno, ese es un mito, pero nos gustaría creerlo, ¿no? Así como Francisco Villa, que invadió Estados Unidos, también nuestro indio ahí está, ¿no? Parece que es un mito, pero la verdad no sabría decirte qué tan cierto sea. Aunque hay muchas fotos del indio con traje de baño, un cuerpo así muy parecido al del Oscar, pero pues sí, puede ser. Leyendas. Leyendas. ¿Hay algún otro comentario? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ok, si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna duda, pregunten porque no vayan a tener pesadillas hoy en la noche. Así que quien se quede con pregunta. Bueno, algo que también se me olvidó decirles es que Adela Fernández no solo escribió desde el ámbito de lo mágico, de lo fantástico, sino también del realismo más crudo y más terrible. A veces me pongo a pensar cuáles los textos más perturbadores, si los que en donde aparece una presencia sobrenatural o donde solo aparece el hombre, ¿no? o la sociedad. Y los textos más realistas son los más violentos, los más perturbadores, ¿no? Como ese de Stancho, como el de El Montón, que también es muy perturbador. Lo que sucede con Adela es que esta cosa mágica, sobrenatural, le sirve para encubrir la violencia, ¿no? Por ejemplo, solo quisiera comentar a grandes rasgos, el primer cuento, que es La jaula de tía Enedina, es de una mujer en un mundo muy tradicional que el novio la deja plantada en la iglesia y entonces toda su familia y todo el pueblo pues la rechaza porque es la solterona, la quedada, la que ya no sirve para nada, la que se va a quedar para vestir santos, y entonces la familia la deja viviendo en un cuartucho ahí de trebejos, todo sucio. A veces no se les olvida darle de comer, a veces no le da ni agua, totalmente abandonada. Y entonces tiene un sobrino, vive un niño ahí, que desde los 8 años le lleva la comida a la tía. Pero el niño empieza a crecer y la tía empieza a perder toda su capacidad humana porque no tiene ningún contacto con su familia, entonces está desgreñada, con las uñas muy largas, cadavérica, casi no habla, nada más hace sonidos, pero tiene su traje de novia todavía, o sea, pasa años ahí. Y entonces le pide un canario, que quiere un canario, y el niño se roba un canario, pero el padre lo golpea de tal manera que casi lo mata, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo hago que mi tía sea feliz? ¿Cómo hago que mi tía sea feliz? Pues va creciendo, tiene 18 años y entra al cuarto de la tía y pues tienen relaciones sexuales. Y después de mucho tiempo el niño, bueno, el chico ya como atormentado por esa situación, entra nuevamente a la casa de tía Enedina, y en la jaula que ella tiene hay 2 niños albinos, escuálidos, que trinan,
así acaba el cuento, ¿no? Claro que se los estoy contando de una manera muy mala, no soy cuentacuentos, perdón, pero es muy bello porque aunque hay una cuestión incestuosa, son dos soledades, son dos seres expulsados del amor familiar, ¿no? Que se encuentran, ¿no? Y que rompen todas las reglas sociales y morales y religiosas, pero se quieren profundamente, porque nadie más los quiere. ¿Por qué nadie quiere a este niño? Porque es negro. Entonces la familia dice, tú eres un negro, tú eres una… Acércate un poquito más. Ajá, entonces tenemos a dos marginales, ¿no? La tía que es una loca, que nunca más se va a casar, etcétera, y el niño que es negro, y la familia no quiere a ninguno de los dos, y son violentos con los dos, y al final ellos se encuentran en esa experiencia límite, terrible, espantosa, socialmente inaceptable, pero pues se encuentran con un profundo amor, y al final nacen estos niños que son como pájaros, como niños, como no sabemos qué son, pero son el fruto del encuentro de dos seres atribulados, aislados, maltratados, pero que estos pajaritos, como quiero decir, que simbólicamente manifiestan esta posible liberación, ¿no? Bueno, tienen que leerlo, porque como dije, lo cuento yo muy mal. Tienen que leerlo, está en Fondo de Cultura Económica en 216 pesos. Entonces, bueno, creo que vale la pena y sobre todo, no solamente que lo leamos, sino que también lo comentemos, lo recomendemos con nuestras amigas, con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos, en las escuelas, en fin. Yo creo que acercarnos a estos textos nos acerca también a un contexto social en el que pues vale la pena estudiar, observar, porque finalmente pues todos somos parte de ese mismo contexto. Pues te agradecemos mucho, Muchas que hayas estado aquí con nosotros para hablar de este libro y sobre todo de Adela Fernández. De Adela Fernández. Muchas gracias. Ahora, Muchas ¿qué gracias. sigue? Mil gracias, Norma Márquez. Mil gracias, Jazmín Tapia. Fue un placer escuchar esta presentación. Ya oyeron, 215.